¿Qué más, parceros? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una historia que les va a erizar la piel, una de esas que te hacen morderte las uñas pero que al final te dejan con el corazón inflado de orgullo. Imagínense esto, una influencer europea, una de las fotógrafas de aventura más famosas de Instagram, decide venir a Colombia a conquistar una de nuestras joyas más salvajes y hermosas. Pero lo que comenzó como un viaje para conseguir la foto perfecta, se convirtió en una pesadilla a 4.000 metros de altura. ¿Qué pasó en las heladas cumbres del Nevado del Cocuy para que su novio, a miles de kilómetros en Suecia, tuviera que iniciar una operación de rescate internacional? ¿Por qué terminaron involucrando a la mismísima Embajada de Suecia en Bogotá? Y lo más increíble de todo, ¿qué fue lo que vio esta extranjera en medio de la tragedia que la hizo llorar, no de miedo, sino de pura gratitud hacia Colombia y su gente? Prepárense, porque esta historia rompe todos los esquemas y les demostrará por qué nuestro país es mucho más que los titulares que todos conocen. Una sola fotografía me cambió la vida, aunque en ese momento no lo sabía. Nunca imaginé que se volvería tan real. Mi nombre es Elsa Lindström, y soy fotógrafa de viajes, originaria de Suecia. Quizás han visto mis fotos en redes sociales, tengo una comunidad de unos 300.000 seguidores que, como yo, aman la majestuosidad de las montañas. Mi trabajo consiste en escalar picos imponentes y compartir esas vistas con el mundo. Pero esta historia no es sobre las montañas que he conquistado, sino sobre una que casi me conquista a mí, y sobre una prueba de supervivencia que superó todo lo que jamás había imaginado. Era un martes cualquiera, de esos grises y fríos que definen el otoño en Estocolmo. Estaba sentada frente a mi escritorio, el vapor de mi café dibujando espirales en el aire, mientras revisaba los comentarios de mi última publicación. Era una foto de la aurora boreal danzando sobre los fiordos de Noruega, un espectáculo de verdes y violetas que me había costado noches de espera en un frío que calaba los huesos. Y entonces, entre los cientos de «wow» y «increíble foto», un comentario me detuvo en seco. Elsa, tus fotos son brutales, pero ¿alguna vez has pensado en escalar el Nevado del Cocuy, en Colombia? Es una cosa de otro mundo, parce. Colombia. Deletreé la palabra en mi mente. Había recorrido casi toda Europa, había explorado partes de Norteamérica, pero Asia y Sudamérica seguían siendo continentes lejanos, misteriosos. La curiosidad, esa chispa que enciende todas mis aventuras, se prendió. Inmediatamente, tecleé el Nevado del Cocuy en Google. Lo que apareció en mi pantalla me dejó sin aliento. Las imágenes eran de una belleza cruda, casi violenta. Picos dentados cubiertos de nieve perpetua que se alzaban sobre un mar de nubes. Valles profundos tapizados por un ecosistema que nunca había visto, lleno de unas plantas extrañas y hermosas que parecían centinelas de otro planeta, los frailejones. Lagunas de un azul glaciar tan intenso que dolía mirarlas. Al investigar más, descubrí que el Parque Nacional Natural El Cocuy albergaba la mayor masa glaciar de Colombia y que su pico más alto, el Ritacuba Blanco, se elevaba a 5.330 metros sobre el nivel del mar. Un gigante andino. Era famoso por su belleza, sí, pero también por ser un desafío formidable, una montaña que exigía respeto. Mi corazón empezó a latir más rápido. Este era el tipo de reto que me hacía sentir viva. Pero con la emoción, también se deslizó una sombra de duda. ¿Estaba preparada para escalar una montaña tan lejos de casa, en un país del que solo conocía los estereotipos negativos que vendían las noticias? ¿Y si algo salía mal? Sacudí la cabeza, intentando ahuyentar esos pensamientos. He escalado montañas muy difíciles, me dije. Tengo experiencia y siempre me preparo a conciencia. Pero una vocecita en mi interior susurraba, esto es diferente, Elsa. No es tu terreno. No son los Alpes ni los fiordos. Esa noche, me fui a la cama con esa idea dándome vueltas en la cabeza. Las imágenes del Cocuy no dejaban de proyectarse en mi mente. Al día siguiente, decidí lanzar una pregunta a mis seguidores, ¿qué les parecería si mi próxima aventura fuera conquistar el Nevado del Cocuy en Colombia? La respuesta fue una avalancha.
Los comentarios llegaron como una tormenta. Claro que sí, Elsa. Las fotos que sacaría serían épicas. ¿Colombia? Qué bacano. Tiene que ser una experiencia única. El Cocuy es duro, pero cada paso vale la pena. Te va a encantar. Pero hubo un comentario que me picó el orgullo, que se clavó en mi espíritu competitivo. ¿De verdad te puedes llamar una aventurera de verdad si nunca has escalado en los Andes colombianos? Ese mensaje, aunque parecía una broma amistosa, me dio justo donde era. Tenía razón. Había recorrido las montañas de Europa de punta a punta, pero nunca me había atrevido a salir de mi zona de confort. Me estaba limitando a mí misma. Durante los días siguientes, me obsesioné. Investigué todo sobre el Cocuy, las rutas de senderismo, la mejor época para viajar, los desafíos únicos de la altitud, el famoso mal de páramo. Cuanto más leía, más fascinada estaba. No era solo una montaña, era un mundo completamente nuevo, una cultura, una historia. Después de una semana de profunda deliberación, tomé la decisión. Iba a escalar el Cocuy. Aceptaría cualquier desafío que me presentara. Capturaría su belleza con mi cámara y compartiría esa aventura con el mundo. Con un nudo de nervios y emoción en el estómago, reservé el vuelo a Bogotá. En el instante en que hice clic en confirmar, una mezcla de euforia y pánico me invadió. Bueno, realmente voy a hacerlo. Esa noche, mientras organizaba mi equipo de montaña y revisaba cada lente de mi cámara, sentí que algo grande estaba a punto de suceder. No tenía ni la más remota idea de hasta qué punto este viaje cambiaría mi vida para siempre. El Cocuy me estaba esperando, y yo estaba lista para enfrentar lo que esa montaña me tuviera reservado. O al menos, eso era lo que yo creía. Pero a veces, la montaña tiene otros planes. Y así, partí hacia Colombia, lista para mi ascenso. Me desperté mucho antes de que el sol asomara por el horizonte, con el corazón martillándome en el pecho por la emoción. Hoy era el día. Hoy iba a enfrentarme al legendario Nevado del Cocuy. No era una montaña cualquiera, era uno de los techos de Colombia. La brisa fresca y cortante de la madrugada en la Sierra Nevada de Guicán me acarició la cara mientras el cielo pasaba lentamente de un negro profundo a tonos de azul y rosa pálido. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire puro y helado de la montaña, un aire tan delgado que casi podías masticarlo. Tú puedes con esto, Elsa, me susurré, mientras ajustaba las correas de mi morral y empezaba a caminar por el sendero. Era imposible apartar la vista del paisaje que me rodeaba. El Cocuy, en ese momento, era de una belleza que te dejaba sin palabras. Los frailejones, cubiertos de rocío, parecían llevar coronas de joyas que brillaban con la primera luz del alba. Me dejé embriagar por esa hermosura, pero me recordaba constantemente que debía prestar atención a donde pisaba. Saqué mi cámara, decidida a inmortalizar esa escena de otro mundo. Clic. 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 No paraba de disparar, queriendo congelar ese momento para siempre. Pero ni la mejor fotografía podría capturar la sensación real de estar allí, de sentirse una mota de polvo en medio de la obra maestra de la naturaleza. Al principio, el sendero era relativamente fácil de seguir, bien señalizado. Me crucé con otros montañistas, la mayoría colombianos, y todos nos saludábamos con una sonrisa y un gesto de ánimo. Algunos, al notar mi acento y mi aspecto, me gritaban con una calidez genuina: «Pa'lante, mona». Con toda la berraquera. Sus palabras de aliento hicieron que no me sintiera como una extraña en una tierra lejana, sino como parte de una gran familia de montañistas. A medida que el sol subía, yo también lo hacía. El sendero empezó a empinarse, y mi respiración se volvió más agitada. El sudor me empapaba la espalda, pero no me importaba. Cada paso me acercaba más a la cumbre, y la sola idea del paisaje que me esperaba en la cima me llenaba de energía. Me detuve en un punto de descanso para recuperar el aliento y comer algo. Sentada en una roca, mientras masticaba unas nueces y bebía un sorbo de agua, observé a otros caminantes. Algunos parecían tan cansados como yo,
pero otros subían con una facilidad asombrosa, casi como si danzaran sobre las rocas. Envidié su fuerza y me pregunté cuántas veces habrían recorrido esos mismos caminos. De vuelta en el sendero, el paisaje comenzó a transformarse. Los frailejones se hicieron más escasos, dando paso a un terreno rocoso y yermo. El aire se volvió aún más frío, más nítido. Me subí la cremallera de la chaqueta, agradecida por haber traído suficientes capas de ropa. Cuanto más alto, más difícil se ponía el camino. Lo que antes era un sendero claro ahora era una ruta pedregosa y compleja. Tenía que vigilar cada paso, a veces usando las manos para ayudarme a trepar. Era agotador, pero me encantaba el desafío. Este tipo de aventura era para lo que vivía. Me detuve de nuevo para tomar más fotos. El panorama era sobrecogedor. Los picos nevados se clavaban en el cielo azul profundo, y las rocas parecían contar historias de millones de años. Mirando hacia abajo, el valle que había dejado atrás parecía una alfombra verde gigantesca. A medida que avanzaba la tarde, la idea de llegar a alguna de las cumbres antes del atardecer se volvió una tentación irresistible. Ver el mundo teñirse de tonos dorados desde allí arriba sería la recompensa definitiva. Así que, ignorando el dolor cada vez más intenso en mis piernas, aceleré el paso. Mientras subía, pensaba en toda la gente que seguía mis viajes en las redes. ¿Quedarían impresionados con estas fotos? ¿Sentirían el deseo de vivir una aventura como la mía? Ese pensamiento me dio un empujón extra de fuerza. Pero justo cuando la luz comenzaba a atenuarse, proyectando largas sombras sobre las rocas, ocurrió el desastre. Mientras cruzaba con cuidado una sección de rocas sueltas, di un paso en falso. Mi bota resbaló sobre una piedra cubierta de hielo fino. En una fracción de segundo, un dolor agudo y punzante me recorrió la pierna. Grité, un sonido ahogado por el viento. Intenté ponerme de pie, pero solo sentí una oleada de dolor insoportable en el tobillo. El miedo me golpeó como un puñetazo en el estómago cuando me di cuenta de que no podía moverme. Las mismas montañas que momentos antes me habían llenado de asombro, ahora parecían siniestras, amenazantes. Me senté, abrazando mi tobillo lesionado, mientras la cruda realidad de mi situación me invadía. Estaba sola en una montaña remota, sin poder caminar. El sol se estaba ocultando rápidamente, y el viento, cada vez más fuerte, aullaba entre las rocas, haciéndome sentir un escalofrío que no era solo por el frío. ¿En qué estaba pensando?, me lamenté. Miré a mi alrededor con desesperación, esperando ver a algún otro montañista, pero el sendero estaba completamente vacío. El sol se hundía cada vez más, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. En cualquier otro momento, me habría parecido hermoso, pero ahora solo me recordaba que el tiempo se me estaba acabando. Con las manos temblorosas, saqué mi celular, sin tener demasiadas esperanzas. Pero entonces, ocurrió el primer milagro, para mi asombro, tenía señal. No solo una barra, sino varias. Incluso tenía conexión a Internet. En ese instante, esa débil señal de conexión se sintió como un cordón umbilical con el mundo. Con los dedos entumecidos, marqué el número de mi novio, Magnus, al otro lado del océano, en Suecia. Contuve la respiración mientras el teléfono sonaba. ¿Entraría la llamada? ¿Contestaría Magnus? Elsa, la voz de Magnus, entrecortada por la estática pero audible, llegó a mis oídos. Casi me eché a llorar de alivio. Magnus, dije, tratando de mantener la calma en mi voz. Estoy en problemas. Me lastimé en la montaña. No puedo moverme. Pude sentir la preocupación en el tono de Magnus mientras me preguntaba dónde estaba, cómo eran mis heridas, si tenía suficiente comida y agua. Respondí lo más tranquilamente que pude, dándole la información más precisa posible. Magnus me dijo que pediría ayuda de inmediato. Se pondría en contacto con la Embajada de Suecia en Bogotá para que coordinaran con las autoridades colombianas. Al escuchar eso, sentí un ligero alivio, pero la ansiedad no desaparecía. ¿Llegaría el equipo de rescate a tiempo? ¿Podrían encontrarme en esta oscuridad?
Después de colgar, la soledad me golpeó de nuevo. La montaña parecía más grande, más intimidante que nunca. Las estrellas comenzaron a aparecer, una por una, en el cielo oscuro, pero su luz parecía lejana y fría. Normalmente, me habrían parecido hermosas, pero ahora solo me recordaban mi propia insignificancia y vulnerabilidad. La ayuda viene en camino, me repetía una y otra vez, pero a medida que pasaban los minutos, se hacía más difícil creerlo. El frío se me metía en los huesos. La pierna herida me latía con un dolor constante. Para distraerme, intenté imaginar a las personas que me buscaban. Sería un equipo de rescate, ¿verdad? Quizás con perros de búsqueda. Seguramente tendrían linternas potentes y mantas térmicas. Me los imaginé subiendo la montaña, gritando mi nombre. Mientras esperaba, todos los errores que había cometido ese día pasaron por mi mente. Debería haber investigado más sobre esta montaña específica. Debería haber empezado mucho antes. Y definitivamente, debería haberme dado la vuelta cuando me di cuenta de que empezaba a oscurecer. Si salía de esta, juré que nunca volvería a cometer los mismos errores. La noche se hizo más profunda y fría. Me acurruqué junto a una gran roca para protegerme del viento helado. Me castañeteaban los dientes y ya no sentía los dedos de los pies. Estaba agotada, pero no me atrevía a dormir por miedo a no escuchar al equipo de rescate. Justo cuando pensaba que no podía aguantar más, escuché algo. Al principio, pensé que era solo el viento. Pero luego lo volví a oír. Eran voces humanas. Y entonces, vi luces de linternas a lo lejos. Aquí, grité con voz ronca. Estoy aquí. Agité los brazos, a pesar del dolor que me causaba el movimiento. Las luces se acercaron, y pronto pude distinguir las siluetas del equipo de rescate. A medida que se aproximaban, los vi con más claridad. 6 rescatistas, moviéndose con una habilidad impresionante por el terreno escarpado. Llevaban chaquetas de un naranja brillante y grandes morrales llenos de equipo. Sus linternas cortaban la oscuridad, iluminando el camino rocoso. Uno de ellos me vio primero y me señaló, gritando algo a los demás. Todos dirigieron sus linternas hacia mí. Parpadeé, cegada por la luz intensa, mientras lágrimas de alivio rodaban por mis mejillas. Se acercaron rápidamente, y sus voces, cálidas y tranquilizadoras, me envolvieron. Una de las rescatistas, una mujer, se arrodilló a mi lado, mirándome con preocupación. «¿Usted es Elsa, cierto?», preguntó en un inglés con un marcado acento colombiano. No pude hablar, tenía un nudo en la garganta, así que solo asentí. «Tranquila, Mona», dijo, dándome una suave palmada en el brazo. «Ya estamos aquí. Ya está a salvo». Otro rescatista, un hombre alto y de aspecto fuerte, examinó con cuidado mi pierna herida. Sus manos eran expertas y gentiles, pero, aún así, me estremecí de dolor cuando tocó mi tobillo hinchado. «¿Puede moverlo?», preguntó. Apreté los dientes e intenté mover el pie 1 milímetro. «Un poquito, Jade, pero duele muchísimo». Él asintió con seriedad. «Parece una torcedura grave», dijo. «Tenemos que inmovilizarlo antes de bajar». Y comenzó a vendar mi tobillo con una férula especial. Mientras me daban los primeros auxilios, la mujer me ofreció algo caliente de un termo. «Tómese esto, le va a sentar bien». Era un líquido dulce y humeante. Al primer sorbo, un calor reconfortante se extendió por todo mi cuerpo. Era agua de panela. Y dentro de la taza, había un trozo de queso que se empezaba a derretir. El frío y el miedo que me habían atenazado durante horas parecieron disiparse con ese simple gesto de bondad. Los otros rescatistas estaban ocupados preparando una camilla y organizando su equipo. Cada uno sabía exactamente lo que tenía que hacer, trabajando con una eficiencia que me dejó asombrada y profundamente agradecida. Cuando mi tobillo estuvo bien asegurado, el hombre alto me sonrió. «Bueno, Elsa. Ahora la vamos a mover a la camilla. Puede que le duela un poco,
pero lo haremos con mucho cuidado. Asentí, preparándome para el dolor. Me levantaron con una delicadeza increíble, pero, aún así, mi pierna protestó con una sacudida de dolor. No pude evitar un pequeño gemido. «Perdón», dijo la rescatista amable, apretándome la mano. «Apenas empecemos a movernos le damos algo para el dolor». Me aseguraron firmemente a la camilla para que no me resbalara durante el descenso. Luego, a la cuenta de 3, me levantaron. Por un momento, el mundo se inclinó y me sentí mareada, pero sus brazos eran firmes como rocas. El viaje de bajada fue largo y meticuloso. La ruta, que había sido difícil de subir, parecía casi imposible en la oscuridad. Pero el equipo de rescate se movía con una confianza asombrosa, sus linternas iluminando el camino paso a paso. La rescatista caminó a mi lado todo el tiempo, charlando conmigo. Me contó sobre otros rescates que habían hecho, sobre lo hermoso que era el Cocuy y lo mucho que amaba su trabajo de montaña. Su voz suave me calmó y me ayudó a olvidar por un momento el dolor y el miedo. De vez en cuando, nos cruzábamos con otros montañistas que bajaban, quienes se apartaban para dejarnos pasar y nos decían palabras de aliento que, aunque no entendía del todo, sentía en el corazón. El tiempo parecía haberse estirado, infinito y a la vez fugaz. Mi mundo se redujo al suave balanceo de la camilla, el destello de las linternas y el murmullo de las voces del equipo. A pesar del dolor y el frío, por fin me sentía segura. Después de lo que parecieron horas, vi otras luces a lo lejos, además de las linternas. Nos acercábamos a la base de la montaña. Cuando salimos del sendero y llegamos a la zona del parqueadero, vi a un grupo de gente reunida. Había más personal de parques nacionales, miembros de la Defensa Civil colombiana, y hasta algunas cámaras de medios locales. Mientras bajaban la camilla junto a una ambulancia que esperaba, una oleada de emoción me abrumó. Estas personas habían arriesgado su propia seguridad, caminando por un sendero peligroso en plena noche, para salvarme. Le apreté la mano al amable rescatista. Muchas gracias, le dije con gratitud. De verdad, gracias a todos. Ella sonrió y me devolvió el apretón. Con mucho gusto, Elsa. Para eso estamos. Ahora, al hospital a que le cuiden esa pierna. Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron y el vehículo se puso en marcha, me dejé caer hacia atrás, agotada. Había sido una experiencia aterradora y difícil, pero también había experimentado una bondad y un profesionalismo inmensos. Estaba segura de que esta sería una aventura que jamás olvidaría. Cuando abrí los ojos, me encontré en una habitación de hospital limpia y luminosa. Las paredes blancas y el olor a desinfectante contrastaban brutalmente con el paisaje escarpado de la montaña de hacía unas horas. Mi pierna, envuelta en un grueso vendaje, protestaba con una punzada de dolor a cada pequeño movimiento, pero la sensación de seguridad era un bálsamo abrumador. Acostada en la cama, los acontecimientos de ayer se repetían en mi mente como una película. La belleza sobrecogedora del Cocuy, la agotadora subida y los momentos de puro terror cuando me di cuenta de que estaba sola y herida. Pero en medio de esa pesadilla, había aparecido un salvavidas inesperado, mi teléfono. Nunca, en 1.000.000 de años, habría imaginado que tendría señal en una zona tan remota. Me moví un poco, intentando alcanzar el celular en la mesita de noche. El estiramiento me provocó un pinchazo de dolor. Al encender la pantalla, me inundó un torrente de notificaciones. Mis seguidores estaban increíblemente preocupados. La noticia de mi accidente, de alguna manera, ya se había extendido. Su preocupación me conmovió profundamente. Sentí la necesidad de hacerles saber que estaba bien. Con las manos aún temblorosas, preparé el teléfono para una transmisión en vivo. Respiré hondo, tratando de calmar los nervios. Sabía que tenía el pelo revuelto y una cara de cansancio que probablemente asustaría a cualquiera, pero eso no importaba. Lo importante era conectar con la gente que se preocupaba por mí. Hola a todos, comencé, con la voz un poco ronca. Estoy bien. Estoy en un hospital aquí en Colombia.
No se preocupen, me recuperaré pronto. El número de espectadores se disparó en segundos y la sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo y alivio. Ver una respuesta tan cálida me dejó sin palabras por un momento. Quiero contarles lo que pasó, continué. Estaba escalando una montaña increíblemente hermosa llamada el Nevado del Cocuy, pero era mucho más difícil de lo que había anticipado. El sendero era más empinado, las rocas más resbaladizas. Me apresuré demasiado para llegar a la cima y di un mal paso y me lesioné. Recordar ese momento me trajo de vuelta la sensación de pánico. Fue aterrador, confesé. Estaba sola en la montaña, oscurecía y la temperatura bajaba en picada. Pero entonces, pasó algo absolutamente mágico. Me acerqué a la cámara, reviviendo ese instante milagroso. Abrí los ojos de par en par y dije, mi teléfono tenía señal. ¿Pueden creerlo? En medio de una montaña, sin ningún pueblo cerca, mi teléfono funcionaba. Y no solo para llamadas, tenía wifi. La sección de comentarios explotó con reacciones de asombro. Podía entender perfectamente su incredulidad. Yo tampoco lo entiendo, dije. Es increíble. He escalado montañas durante años, y esta es la primera vez que me pasa algo así. Normalmente, pierdes la señal en cuanto dejas el parqueadero. Pero aquí, en lo profundo de las montañas colombianas, tenía conexión. Les conté cómo contacté a Magnus y lo rápido que llegó el equipo de rescate. 2 horas. ¿En 2 horas me encontraron? Si esto hubiera pasado en otras montañas que conozco, podría haber esperado días. Y estos rescatistas eran de otro nivel. El camino que para mí fue tan difícil, ellos lo recorrían como si estuvieran paseando por un parque. A medida que hablaba, los comentarios seguían llegando. Gente de todo el mundo hacía preguntas, compartía sus propias experiencias. Ya no eran solo mis seguidores, mi historia se estaba volviendo viral. Esta experiencia me ha enseñado mucho, continué. La gestión del parque es excelente. Hay zonas de descanso a lo largo del camino, e incluso algunas tiendas. Y los montañistas de aquí tienen un nivel técnico altísimo. El camino que yo tuve que trepar usando manos y pies, ellos lo subían como si estuvieran bailando. Recordar esa imagen me hizo sonreír. Creí que estaba bien preparada. He escalado por toda Escandinavia, he enfrentado muchas montañas difíciles. Pero el Cocuy me enseñó una lección de humildad. Mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes, notificaciones. La transmisión en vivo se estaba compartiendo por todas partes. La gente etiquetaba a sus amigos, discutía sobre la infraestructura de Colombia y sus servicios de emergencia. Estoy realmente impresionada con la eficiencia de este país, dije con total sinceridad. Desde la señal de celular en la montaña hasta la velocidad con la que llegó el equipo de rescate, todo fue increíblemente rápido y perfecto. Cada montaña es diferente, y cada país tiene su propia forma de hacer las cosas. No importa cuánta experiencia tenga un montañista, es crucial entender y respetar las particularidades de la región. Cuando la transmisión llegaba a su fin, me sentía abrumada por una mezcla de emociones, la gratitud por estar viva, la humildad que había aprendido de esta experiencia y el asombro por la reacción de la gente en todo el mundo. Gracias por preocuparse tanto por mí, dije con la voz temblorosa. Gracias a todos por su apoyo. Ahora necesito descansar un poco, pero los mantendré informados. Y por favor, recuerden, respeten la montaña, prepárense bien y nunca, nunca subestimen la sabiduría local. Nunca sabes cuándo te puede salvar la vida. Después de terminar la transmisión, me recosté en la almohada, con la mente a 1000 por hora. Antes de quedarme dormida, volví a maravillarme de cómo una historia tan increíble había surgido de un pequeño percance. Y ahora, esa historia estaba dando la vuelta al mundo. Acostada en esa cama de hospital, mirando mi pierna vendada, la historia de lo que pasó en el Cocuy seguía dando vueltas en mi cabeza. La montaña que casi me derrota se había convertido en una maestra, dándome una lección que nunca olvidaría.
Decidí hacer otra transmisión en vivo, pensando que mis seguidores merecían una explicación más detallada. Cuando los comentarios comenzaron a aparecer, respiré hondo y empecé mi relato. Hola a todos, saludé a la cámara. Seguro que estaban preocupados. Lo siento mucho, pero ya estoy bien, gracias a gente muy amable y a un poco de suerte. Mostré mi pierna vendada a la cámara y expliqué lo que había pasado en la montaña. A medida que narraba la historia, me di cuenta de todo lo que había aprendido. He estado en montañas de todo el mundo, continué, pero en el Cocuy aprendí algo nuevo. Estar preparado no se trata solo de tener buen equipo o un cuerpo fuerte. Lo más importante es entender el lugar. Recordé a los montañistas colombianos que me crucé en el camino, moviéndose con una naturalidad que parecía un baile con la montaña. Los montañistas colombianos que vi son unos tesos, le dije a la audiencia, usando una palabra que me había enseñado la rescatista. Esa gente conoce cada rincón y cada sendero de la montaña. Es un nivel de preparación completamente diferente al mío. Cada vez más gente se unía a la transmisión y empezaban a hacer preguntas. Las respondí con sinceridad. ¿Me preguntas si subestimé la montaña? Sí, admití con franqueza. Solo miré la altitud y pensé, he subido montañas más altas. Pero el Cocuy no es solo altura. Es la inclinación de la ruta, el terreno rocoso y el clima que cambia en un abrir y cerrar de ojos. Debería haber investigado más. Quizás debería haber contratado un guía local. Hice una pausa, recordando el momento en que me di cuenta del peligro en el que estaba. El sol ocultándose, mi pierna latiendo de dolor, completamente sola. Creo que nunca en mi vida había estado tan asustada, dije en voz baja. Pero entonces, sucedió algo increíble. Había señal de celular en la montaña. La sala de chat se llenó de gente asombrada. Personas de todo el mundo no podían creer que hubiera señal en un lugar tan remoto. ¿Verdad que es una locura?, dije riendo. Hay países donde entras a un edificio y te quedas sin señal. Pero aquí, en la montaña, había señal. Y eso me salvó la vida. Les conté cómo contacté a mi novio Magnus y lo rápido que llegó el equipo de rescate. El equipo de rescate me encontró en menos de 2 horas, dije con asombro. Sabían mi ubicación exacta y me bajaron de forma segura. Fue una operación de una berraquera impresionante. A medida que continuaba la historia, sentí que esta experiencia ya no era solo sobre mí. Reflejaba algo mucho más grande. Parceros, la infraestructura aquí es increíble, dije, acercándome a la cámara. Y no solo la señal de celular. Los senderos están muy bien mantenidos, con paradas de descanso y tiendas. Y el sistema de rescate de emergencia es, sin duda, de los mejores del mundo. Este país ha construido un sistema para que su gente pueda disfrutar de la naturaleza de forma segura. Los comentarios llovían de todas partes del mundo. Algunos comparaban la situación con sus propios países. Muchos estaban asombrados con el sistema de Colombia. Sin embargo, continué, cada país tiene sus fortalezas y desafíos. Lo que aprendí esta vez es que, estés donde estés, debes respetar y adaptarte al lugar. Pensé en cómo esta experiencia afectaría mis futuras aventuras. La próxima vez que vaya a un lugar nuevo, dedicaré más tiempo a aprender sobre la cultura montañista de allí, dije. Hablar con los escaladores locales, o quizás escalar con ellos al principio. Se puede aprender mucho de la gente que conoce bien la zona. La transmisión se alargaba y empezaba a sentirme cansada, pero había una última cosa que quería decir. Escúchenme, dije, bajando la voz con calma. Tuve mucha suerte. La idea de que mis errores pudieran ayudar a otros a mantenerse a salvo me llenó de una cálida sensación. De verdad que se preocupan por mí. Gracias, gracias por todo su apoyo, dije sonriendo a la cámara. Seré más cuidadosa en el futuro, pero no dejaré de vivir aventuras. Este mundo es demasiado hermoso como para quedarse en casa. Después de terminar la transmisión, me invadió una mezcla de emociones. La gratitud por haber sido rescatada,
la humildad que aprendí de esta experiencia y la emoción por las futuras aventuras. Pero, sobre todo, un nuevo respeto por la montaña y por la cultura que la considera parte de su vida. El Cocuy me había dado una lección invaluable. La verdadera aventura no es solo conquistar la naturaleza, sino entenderla y respetarla. Antes de quedarme dormida, estaba segura de que esta terrible experiencia me convertiría en una mejor viajera y en una persona más sabia. La montaña siempre estará ahí, esperando a aquellos que tengan el valor de escalarla. Pero ahora sé que el valor no es solo el desafío, sino el desafío afrontado con inteligencia y humildad. Y así termina la historia de hoy. Últimamente, muchos extranjeros han venido a Colombia a desafiar nuestras montañas. Lamentablemente, los accidentes en zonas montañosas también han sido frecuentes. Pero gracias a la rápida respuesta de los equipos de rescate colombianos y a la cálida ayuda de la gente, también hay muchas historias de extranjeros que han sido rescatados con éxito. Y cuando estas historias se comparten en las redes sociales, captan la atención de un público masivo. Especialmente, a través de historias como esta, el alto nivel de civismo del pueblo colombiano y su amabilidad hacia los demás se dan a conocer al mundo. Si el video de hoy te pareció interesante, por favor, dale like y suscríbete. Gracias